Bienvenida. Hoy vamos a explorar, a fondo la mente tan compleja, tan contradictoria del narrador de Memorias del Subsuelo de Dostoyevsky. Ujú. Tenemos aquí unos fragmentos clave de esta novela, que es fundamental. Y la misión, pues, es desentrañar esa psique torturada, ¿no? Sus ideas filosóficas que la verdad chocan de frente con la lógica que uno esperaría. Así es. Es una inversión profunda en un clásico que no podemos dejar pasar. Claro. Y es importante, creo, situarnos un poco. Estamos hablando de la Rusia del siglo XIX, un momento de muchísimos cambios, un hervidero social e intelectual. Ajá. Y Dostoyevsky, fíjate que se adelanta a su tiempo, explora la psicología humana, los dilemas existenciales, con una profundidad que no se había visto. Totalmente. El hombre del subsuelo, que crea aquí, bueno, es más que un personaje, se vuelve un arquetipo. ¿Sí? Representa esa sensación de alienación, la lucha con el libre albedrío y también la fuerza de lo irracional en la era moderna. Es un reflejo de esas fracturas que Dostoyevsky ya veía en el alma humana de su tiempo. Muy bien, pues entremos de lleno. Lo primero que llama la atención es cómo se presenta él mismo, sin filtros, ¿eh? Nos dice, soy un hombre enfermo, soy un hombre rabioso, no soy nada atractivo. Directísimo. Sí. Menciona algo del hígado, un malestar, pero lo curioso es esa actitud como desafiante. Se niega a curarse, dice, por pura rabia. ¿Qué nos dice esta carta de presentación tan agresiva? Pues yo creo que nos dice mucho sobre su necesidad de definirse siempre en oposición, ¿no? En negatividad. Pero lo fascinante, y esto es casi inmediato, es que él mismo desarma esa fachada. Ajá. Admite, casi avergonzado, que ni siquiera es de verdad malo o rabioso, que en el fondo es un cobarde que solo, y lo cito, espanta gorriones en vano. Y con eso me consolaba. ¡Qué imagen! Sí, y hasta dice que se calmaría con un juguetito o un té con azúcar. O sea, esta oscilación, ¿no?, entre la autoafirmación más feroz y la autodenigración, esa es la clave para empezar a entender su laberinto interior. Y parece que esa dualidad marca toda su vida. Nos cuenta de su pasado como funcionario. Dice que era grosero y que además disfrutaba haciéndolo. Ujú. Incluso relata un conflicto, absurdo, larguísimo, con un oficial por el ruido que hacía su sable. Una especie de guerra personal que él sintió como una victoria. Sí, lo recuerdo. Pero, de nuevo, viene la confesión. Mentía porque me divertía. Admite que había elementos radicalmente contrarios hirviendo dentro de él, impulsos que reprimía. Exacto. Es una dinámica constante. Construye una imagen de sí mismo resentido, desafiante, hasta malvado, y luego, ¡pum!, la derriba. Revela la inseguridad, la insignificancia, la falsedad que hay detrás. No puede sostener una identidad. No logra sostenerla. Y esto conecta directamente con una de sus ideas más provocadoras sobre la inteligencia en su siglo. Cierto, esa reflexión sobre el hombre inteligente del siglo XIX. A sus 40 años, llega a una conclusión casi dogmática. Un hombre verdaderamente inteligente de su tiempo debe ser, esencialmente, sin carácter. ¡Qué fuerte! Ni bueno, ni malo, ni valiente, ni cobarde. Ni un héroe, ni un insecto. Y sostiene que solo los tontos, los hombres de acción directa, logran convertirse en algo definido. Es casi como una justificación filosófica para su propia inacción, ¿no? Su parálisis. Es una justificación, claro, pero también es una condena. Y esa parálisis autoimpuesta la vincula a otro concepto que es fundamental, que desarrolla mucho, la conciencia como enfermedad. Uf. Aquí Dostoyevsky nos lanza una idea central, casi una provocación. La conciencia extrema no es una iluminación, es una enfermedad, real y completa. Argumenta que para la vida normal, la cotidiana, basta una conciencia ordinaria, pero la suya, hipertrofiada, lo enferma, lo incapacita para la vida simple. Y aquí es donde, la cosa se pone realmente oscura. Describe una paradoja terrible. Dice que justo en los momentos en que se siente más capaz de percibir lo bello y lo sublime, Ajá. es cuando se siente impulsado a cometer actos viles, como si fuera una consecuencia inevitable de esa lucidez. Y lo peor es que dice que pierde las ganas de luchar contra eso. ¿Cómo funciona esa lógica tan retorcida?
es que esa es una de las exploraciones más profundas y sí, perturbadoras del libro. La hiperconciencia, en lugar de elevarlo moralmente, lo paraliza y, lo que es más inquietante, parece empujarlo hacia la degradación consciente. ¡Wow! Él mismo describe encontrar un placer vergonzoso y maldito precisamente en la conciencia aguda de su propia humillación, en sentir que ya tocó fondo, que no hay salida ni redención posible. Es un goce que nace de la autoconciencia de la propia bajeza, una especie de masoquismo moral. Habla incluso de que una bofetada podría darle cierto placer, por el arrepentimiento que vendría después y la sensación de ser aplastado por la conciencia. Es una psicología, vaya, complejísima. Tremendamente. Y siempre está esa tensión entre su amor propio, que él describe como receloso y susceptible como el de un jorobado, y a la vez sentirse como un ratón, ¿no? Insignificante frente al hombre de acción, ese que actúa sin tanta vuelta. Ese contraste es crucial para entender cómo se ve a sí mismo. El hombre de acción, al que llama espontáneo o normal, actúa con decisión, casi como un toro que embiste un obstáculo, dice. Ajá. El hombre del subsuelo lo considera estúpido en su simpleza, pero, en el fondo, también envidia secretamente esa capacidad de actuar. Este hombre normal se detiene ante lo que él llama el paredón. El paredón. ¿Qué es eso exactamente? Son las leyes inmutables de la naturaleza, las matemáticas, la certeza del 2 por 2 son 4. Pero este hombre normal se detiene ante eso con sinceridad, sin el tormento reflexivo que consume al hombre subterráneo. Se niega a resignarse solo porque sea un muro de piedra que no puede romper o porque no tiene fuerzas. Cuestiona que esas leyes naturales, o la lógica matemática del 2 por 2 son 4, representen necesariamente un consuelo o la verdad última, sobre todo si a uno no le gustan esas leyes. ¿Es una simple pataleta o hay algo más ahí? Yo creo que es más que una pataleta. Es una rebelión metafísica, aunque sea impotente. Para él, aceptar pasivamente esas leyes inmutables que limitan su voluntad es la máxima humillación. Claro. Por eso encuentra incluso un goce perverso en algo tan banal como un dolor de muelas. Lo describe como una forma de expresar su desprecio y humillación ante las leyes de la naturaleza, que no puede cambiar, pero contra las cuales puede, al menos, gemir con escarnio y conciencia. Es su forma retorcida de afirmar su individualidad frente a lo inevitable. Y esta rebelión contra lo inevitable lo lleva a atacar de frente una idea clave de la Ilustración y del pensamiento utilitarista. La noción de que el ser humano actúa siempre movido por el egoísmo racional, buscando su propia ventaja calculada. Él lanza una pregunta que, dinamita esa visión. ¿Qué ocurriría si se diera el caso de que alguna vez la ventaja para el hombre debiera consistir precisamente en desear para sí mismo no lo ventajoso, sino lo perjudicial? Exactamente. Ahí ataca el corazón de la lógica del interés propio racional, que estaba tan de moda en su tiempo, y sigue estándolo hoy, ¿eh? Sin duda. Sugiere que quizá la ventaja más ventajosa, lo que realmente nos define como humanos y nos distingue de las máquinas o los animales, es precisamente nuestra capacidad de desear y actuar en contra de nuestro propio interés aparente. El capricho. Es la afirmación de la voluntad propia, libre, caprichosa, aunque sea el más salvaje de todos nuestros caprichos, dice, por encima de cualquier cálculo racional. Es lo que nos impide ser una simple tecla de piano o un perno de órgano, como él dice, sujetos a las leyes de la naturaleza o a fórmulas matemáticas. Esto conecta perfecto con su famosa crítica a la utopía racionalista, ¿no? Simbolizada por la imagen del palacio de cristal. Esa metáfora de una sociedad futura perfectamente organizada, lógica, predecible, donde el sufrimiento y la irracionalidad ya no existirían. Lejos de parecerle un ideal, le da pavor. Le aterra profundamente. Argumenta que en un mundo así, donde todo estuviera calculado y no hubiera espacio para el deseo espontáneo, para el caos, el sufrimiento o la individualidad rebelde, el ser humano se moriría de aburrimiento. De aburrimiento. ¿Sí? Y ese aburrimiento lo llevaría a cometer actos destructivos, irracionales, simplemente para demostrarse a sí mismo y al mundo que sigue siendo un ser humano con voluntad propia,
no un engranaje más en una máquina perfecta. Prefiere el caos. Prefiere 1000 veces el sufrimiento y la libertad caótica a una felicidad impuesta y prefabricada. Por eso llega a decir que a veces 2 y 2 son 5, puede resultar mucho más atractivo que el lógico y aburrido 2 por 2 son 4. Vaya. Es la bandera de la libertad irracional contra la posible tiranía de la razón pura. Es una perspectiva fascinante y muy perturbadora. Ahora, una cosa es teorizar sobre esto desde el aislamiento del subsuelo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando este hombre intenta llevar estas ideas o esta forma de ser al mundo real, a interactuar con otros? Bueno, pues la segunda parte de las memorias es precisamente eso, el desastroso intento del narrador de conectar con la realidad viva, como él la llama, después de largos periodos de aislamiento y fantasía. Y se estrella. Se estrella de forma espectacular, particularmente en el episodio central que involucra a Lisa, una joven prostituta. Todo empieza con su decisión impulsiva y muy resentida de colarse en una cena de despedida para Zverkov, un antiguo compañero de colegio al que desprecia por considerarlo superficial, exitoso. Y la cena es un compendio de humillaciones, torpezas, resentimiento puro. Llega una hora antes porque no le avisaron del cambio de hora. Claro, lo interpreta como un desprecio. Totalmente deliberado. Se siente fuera de lugar, ignorado, se emborracha, lanza un brindis torpe ofensivo, termina retando a duelo a otro asistente, a Fersichkin. Su monólogo interior durante toda la cena es un volcán. Uf, sí. Autocompasión, deseo de venganza, orgullo herido y una conciencia súper aguda de su propia ridiculez. Es la teoría del subsuelo hecha carne y hueso. Vemos su hipersensibilidad patológica, su orgullo que se hiere facilísimo, su absoluta incapacidad para relacionarse de forma natural, relajada. Ni hablar. Incluso su acto de desafío final en la cena, ese pasearse ostentosamente de un lado a otro de la habitación durante horas mientras los demás lo ignoran, es un gesto patético. Solo subraya su profunda alienación y su necesidad desesperada y torpe de reconocimiento. Y el desastre no termina ahí. Decide seguir a los demás al burdel. No por deseo, sino con la intención casi teatral de encontrar a Zverkov y abofetearlo. Sí, para vengar las humillaciones. Exacto. Su mente está llena de fantasías literarias. Se imagina duelos como los de Lermontov, escenas superdramáticas de confrontación. Pero, como siempre le pasa, la realidad le frustra sus planes melodramáticos. Llega tarde, Zverkov y los otros ya se fueron. El anticlímax. Total. Y es en ese momento, sintiéndose aún más miserable y ridículo, cuando se topa con Lisa. Su primera reacción es, otra vez, una dolorosa autoconciencia. Piensa en su ropa gastada, en lo patético que debe verse, en la pobreza de su habitación. Describe a Lisa con una mezcla de observación distante y cierta intriga. Joven, pálida, seria, con una mirada que le parece cándida. Y lo que sigue es, uno de los pasajes más brutales y psicológicamente complejos del libro. El largo sermón que le da a Lisa. Uf, sí, tremendo. Es un discurso enredadísimo, lleno de contradicciones. Por un lado, parece haber una compasión genuina, o al menos como de libro, ¿no? Por su situación. Sí, como aprendida. Por otro, hay moralina barata, idealizaciones superrománticas de la vida familiar que contrastan con descripciones crudísimas del futuro sombrío de la prostitución. Pero debajo de todo eso, ¿cuál es su motivación real? Parece más un intento de ejercer poder, ¿no? De jugar con los sentimientos de ella, quizás como para compensar la humillación que él acaba de sufrir. Es un ejercicio de poder muy, muy retorcido. Está probando sus propias teorías sobre el sufrimiento y la humillación en ella. Pero lo verdaderamente impactante es la reacción de Lisa. Sí. A pesar de la crueldad implícita y de lo artificial que es el discurso, ella parece captar algo más profundo, algo genuino en la desdicha del propio narrador. Llora desconsoladamente. Rompe en un llanto desgarrador, con espasmos mordiéndose la almohada, luego el brazo. Es una reacción visceral que parece ir más allá de las palabras. Intuitivamente, ella comprende la infelicidad que lo consume a él, incluso a través de esa máscara de superioridad moralizante que él pone. Y la reacción de ella lo desarma por completo.
Él se asusta de la emoción real que provocó. Siente una vergüenza profunda, casi pánico. ¿Se quiere ir? Huye de la situación de la manera más torpe posible, pero no sin antes, en un impulso contradictorio, darle su dirección. Y ese acto impulsivo lo hunde en días de tormento. Vive aterrorizado con la posibilidad de que Lisa de verdad lo visite. Le da pavor. Le avergüenza que vea su pobreza, la sordidez de su vida real, tan lejos de sus fantasías intelectuales. Y justo antes de que ella aparezca, tiene una confrontación humillante con su criado, Apollón. Otro personaje. Fascinante por sí mismo, pedante, altanero, que también desprecia al narrador y se lo hace saber. El conflicto interno del narrador es total. Una parte de él fantasea con salvarla, con ser su benefactor. Ajá. Pero otra parte la odia por haberlo visto en su momento de debilidad, por ser testigo potencial de su miseria real. Y como si el destino se burlara de él, Lisa llega precisamente en el clímax de su humillación, justo después de la pelea con Apollón. Lo encuentra en su estado más vulnerable y resentido. Ese es el detonador de la crueldad final, la más explícita. Incapaz de soportar la vergüenza, la exposición, explota en una diatriba lina de ira, de cinismo. Terrible. Le confiesa brutalmente que se había reído de ella, que todo su discurso fue un juego cruel nacido de su propia humillación y su necesidad de sentirse poderoso sobre alguien. Le dice textualmente: necesitaba tu humillación para sentirme fuerte, porque a mí me habían tratado como a un trapo. Es una confesión demoledora de su propia miseria moral. Es horrible. Pero lo más asombroso, y quizás lo que más lo atormenta a él, es la reacción final de Liza. Sí. A pesar de esa confesión brutal, ella parece entender. Él nota que ella comprendió algo profundo sobre su desdicha, aquello que comprenden instintivamente las mujeres cuando aman de veras. Dice, comprendió que él era, en el fondo, un hombre profundamente infeliz. Y esa comprensión silenciosa de Liza es, irónicamente, el golpe de gracia para el narrador. Es una forma de empatía, de conexión humana genuina, que él es incapaz de aceptar o de corresponder de manera sana. Lo destruye más. En lugar de redimirlo, esa comprensión lo expone aún más en su tragedia, la incapacidad de salir de su propio subsuelo de resentimiento y autoengaño, incluso cuando se le ofrece una salida a través de la compasión de alguien más. Haciendo un balance entonces, hemos navegado por un mar de contradicciones, un autodesprecio feroz que convive con un orgullo casi delirante, una defensa apasionada de la razón que termina en la exaltación del capricho irracional. Exacto. Un aislamiento autoimpuesto que choca con un anhelo desesperado, aunque torpísimo, de conexión humana. Y una crueldad calculada que se mezcla con chispazos de una empatía distorsionada, fugaz. Precisamente. Y a través de explorar estas contradicciones en un solo individuo, Dostoyevski nos obliga a confrontar preguntas existenciales que siguen totalmente vigentes. Sin duda. ¿Qué significa ser libre? ¿Cuál es el papel del sufrimiento en nuestra condición humana? ¿Cómo encontramos sentido en un mundo que a menudo parece indiferente, regido por leyes que no podemos controlar? El subsuelo deja de ser un lugar físico para convertirse en un estado mental universal. Sí. Esa mezcla de alienación, resentimiento, lucidez dolorosa e incapacidad para la acción o la conexión auténtica, que puede surgir de la hiperconciencia en la modernidad. Pues, para terminar, dejamos una pregunta en el aire. ¿Hasta qué punto resuenan hoy estas contradicciones del hombre del subsuelo? Esta parálisis entre el pensamiento y la acción, esta relación tan extraña con el propio sufrimiento, esta dificultad para conectar genuinamente. ¿Reconocemos algo de este personaje tan extremo y a la vez tan humano en nuestra propia introspección? ¿O quizás en las complejidades de la sociedad contemporánea?